Vamos a leer juntos el texto de la palabra de Dios en esta mañana. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, versículo 1: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra y te rogamos, Señor, que nos hables por medio de la misma. Exaltamos a Jesucristo, quien es nuestro Salvador, y le damos la bienvenida a tu Espíritu Santo para que nos ilumine tu palabra, dándote toda la gloria a ti, Dios Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pues estamos viendo en esta mañana esta porción de Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, y el título de nuestro mensaje es Evitando la distracción de nuestro llamamiento. Eso es, evitando la distracción de nuestro llamamiento. La iglesia está creciendo en Jerusalén y se va a levantar una murmuración, y esa murmuración está diciendo que los extranjeros estaban siendo descuidados y desatendidos en la distribución diaria de alimentos. En otras palabras, yo les dije que cuando el pueblo o la iglesia comenzó a esparcirse a raíz de lo que pasó en Pentecostés, porque habían extranjeros morando en Jerusalén que venían todos los años para celebrar la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. No obstante, el Espíritu Santo los ha visitado, ha sido derramado tal como había dicho Jesús. Y ahora ellos han comenzado a creer y muchos se han quedado en la ciudad de Jerusalén. Y para esto hay muchos que están vendiendo sus propiedades para poder pagar el sustento, o por lo menos un sustento diario, algo de ayuda, algo de comida para la gente que está viviendo en Jerusalén. Es como hemos dicho ya, si es que nosotros sabemos lo que pasa con los French Canadians, ¿no? Los snowbirds. Dios hiciera algo portentoso y muchos se quedaran aquí justamente en el contexto de esta iglesia para nosotros poder enseñarles la palabra de Dios. Habría de alguna manera que ayudarlos, porque el sustento que tienen se les va a acabar. Entonces la iglesia lo que ha hecho es justamente eso. Hay cierta cantidad de sustento que está dándole en manera de distribución diaria, de servicio diario, posiblemente comida para sustentar a estos extranjeros que están aprendiendo la palabra de Dios. Están en Jerusalén, la iglesia está en Jerusalén. Ahí es donde ha pasado esto. Pero se nos dice ahí que va a haber un problema, y esto realmente, como hemos dicho, es una distracción con la que los apóstoles tienen que enfrentarse. Así que estamos tratando de entender este texto de una manera inductiva, y como proposición queremos decir que todo problema nos da la oportunidad de tomar decisiones y hacer cambios que produzcan un beneficio espiritual para no darle lugar al enemigo. Así que mi propósito es hacernos entender de que Dios nos va a poner en situaciones a veces en las que nosotros vamos a tener la oportunidad de tomar decisiones y de hacer cambios que producen un beneficio espiritual, cambios que nos ayudan a no darle lugar al enemigo y realmente a sintonizarnos
en evitar la distracción de nuestro llamamiento. Así que este texto nos va a decir, en primer lugar, cuál fue la causa del problema. Eso está en el versículo 1, donde leemos que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo una murmuración de los griegos. La palabra griego es la palabra helenistón, que significa helenistas. Eran judíos, eran personas que eran judíos que habían subido a Jerusalén para celebrar la fiesta de Shavuot, para celebrar la fiesta de Pentecostés, pero que no necesariamente eran nativos de Israel, no eran de Jerusalén, eran de Grecia. Y hablaban, por tanto, lengua griega. Y dice que hubo una murmuración de ellos contra los hebreos. Los hebreos eran los nacidos en Jerusalén, los hebreos eran los nacidos en Israel, que hablaban la lengua hebreo. Y se dice aquí que las viudas de estos, es decir, de los helenistas, eran desatendidas en la distribución diaria, estaban siendo descuidadas en la distribución diaria de alimentos. Así que en primer lugar nosotros vemos una dificultad de ministrar a todos por parte de los apóstoles. Es decir, que los apóstoles no solamente tenían que ocuparse ahora de la predicación, sino que también tenían que preocuparse de atender a las mesas y de servir. Pero como se ha dicho, aquel que abarca mucho aprieta poco. Y los apóstoles no pueden hacer todo. Y no pueden estudiar la palabra de Dios y proclamar la palabra de Dios y atender lo que Dios les ha encomendado, que es el mensaje del Evangelio y de arrepentimiento y fe, y llamar a los hombres y al pueblo al arrepentimiento y la fe, y al mismo tiempo ser siervos y servir a las masas. No pueden. Así que lo que está pasando es un problema real. Y aunque esto lo llaman discriminación, porque eso es lo que están diciendo los helenistas, lo que los helenistas están diciendo es que esto es una discriminación que se está haciendo contra las mujeres de ellas. Entonces podía haber creído que se le estaba dando lugar a los hebreos primero, o que los apóstoles estaban dando lugar a los hebreos, pero a mí me parece que hay algo más ahí, y es que yo creo que lo que pasa con los apóstoles es que no tenían tiempo para hacer esto. Y en medio del transcurso de tratar de servir a las mesas y hacer una distribución diaria, el asunto es que ellos estaban descuidando a ciertas personas, y entre esos estaban estas viudas helenistas. Así que hubo una dificultad de ministrar a todos por parte de los apóstoles, y después un descuido de las viudas extranjeras. Estas viudas extranjeras verdaderamente estaban siendo descuidadas. Así que esa fue la causa del problema. Pero luego leemos, en segundo lugar, qué medidas se tomaron para resolver este problema. Eso es lo que le preguntamos al texto. ¿Qué medidas se tomaron para resolver este problema? Y esto lo vemos en el capítulo 6, versículo 2 al 4. Y dice que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros demos la palabra de Dios para servir. Por cierto, lo que quiero que noten es que la palabra distribución en el versículo 1 y la palabra servir en el versículo 2 es la misma palabra. Se trata de la palabra diakonein en el versículo 2 y en el versículo 1 la palabra diaconía, y tiene que ver con servicio. De ahí es donde sacamos el hecho de que posiblemente esto es una insinuación o el comienzo de cómo se añadieron diáconos a la iglesia, siervos a la iglesia, ayudantes. Y por cierto, esa es la prescripción o los dos oficios que se ven en todo el Nuevo Testamento. Se ven el oficio del obispo o el pastor, el anciano pastoral, y luego el diácono, es el ayudante, es el servidor, si se quiere. Esto lo vemos en Filipenses 1.1, véalo conmigo, Filipenses 1.1 rápidamente para que lo veamos. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, esos son los supervisores, son los pastores. Y dice ahí los diáconos son los ayudantes, ayudan, sirven. Así que siempre la posición de diaconía es una posición de servicio, es de ayudar.
Lo mismo notamos en 1 Timoteo 3, del 8 al 13. 1 Timoteo 3, véalo conmigo, por favor. Y usted ve la diferencia, nuevamente aparecen los diáconos y los obispos. En el capítulo 1 hemos visto, pues, el capítulo 3, versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, o sea que está hablando del obispo, ese es el pastor. Obispo significa uno que obispa, un oversee es realmente la palabra, es uno que sobrevé, es un pastor, está encima y por eso puede ver las necesidades. Pero él tiene un ayudante o tiene varios ayudantes que pueden ser hombres o mujeres. Por el que nos dice el versículo 8, dice los diáconos, es decir, los siervos, los ayudantes. Dice: asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Asimismo, las mujeres, yo creo que eso tiene que ver con las esposas de ellos, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que ese es el caso de los diáconos. Son siervos. Pero aquí tenemos en Hechos, volvemos a Hechos, y el asunto es que los apóstoles estaban haciendo toda la tarea solos. Y ellos están diciendo en el versículo 2, dice: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Así que hay varias cosas que van a pasar, como las medidas que se tomaron para resolver este problema que yo les había dicho. En primer lugar, es una convocatoria. Está en el versículo 6:2, en la parte A. Dice que ellos convocaron a la multitud de los discípulos a la iglesia. Y dice que no solamente van a reunir a la iglesia, ellos van a expresar su causa. Y la causa es que ellos estaban descuidando la proclamación de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio de Jesucristo, para poder servir a las masas que estaban siendo ganadas. Y como consecuencia estaban fallando en las dos cosas. Como yo les dije, ellos estaban tratando de hacer todo y no podían. Eso es lo que está pasando. Así que ellos tienen que ser sabios en esto, de discernir cuál es la prioridad del llamado. Discernir cuál es la distracción que los está sacando del llamado principal que tienen ellos, para que ellos pues puedan afinar este llamamiento que Dios les ha dado. Y por tanto ellos van a decir su causa, y ellos van a decir que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, que Dios no les había llamado primeramente a que ellos estén sirviendo comida. ¿Usted se da cuenta? El llamado a un predicador, el llamado a un pastor, no es el dar comida física. ¿Me entienden? Tiene que ver con dar comida espiritual. Tiene que ver con proclamar la palabra de Dios. Para eso los llamó a Cristo. Los llamó a predicar el Evangelio. Los llamó a proclamar el Evangelio. Pero ellos, al tratar de hacer estas otras cosas que venían como consecuencia de la gente que se convertía, estaban descuidando su llamado primero, su llamado primordial. No es que no es importante, ¿me entienden? No es que no es importante servir, no es que no es importante alimentar, pero el asunto es que Dios ha equipado personas dentro del cuerpo de Cristo para que puedan ayudar y para que puedan complementar la obra de Dios. Pero vea entonces ahora lo que va a pasar, es ahora darles un consejo. Eso lo vemos en el versículo 3. Y él dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. La palabra buscar es la palabra griega escoger. Es un presente imperativo, aoristo, medio. Así que ellos les están diciendo que continuamente ellos deben de buscar o elegir de entre los hermanos a 7 varones de buen testimonio. Y note qué interesante, porque dice buen testimonio, no es mal testimonio, es bueno. Es un buen testimonio de que estos hermanos verdaderamente habían creído, era un buen testimonio de que estos hermanos verdaderamente eran testigos para Cristo,
un buen testimonio de que ellos habían creído y estaban comprometidos con la causa del Evangelio de la iglesia. Pero eran 7 y tenían que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes nosotros encargamos este trabajo. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Así que el consejo es que se busquen estos 7 hombres para encargar la tarea. En primer lugar, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, tienen que tener buen testimonio y tienen que ser llenos de sabiduría. O sea, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Esos son los requisitos. Pero luego tenemos la continuación, porque se nos habla ahí en el versículo 4 de que los apóstoles van a persistir, dice ahí, en la oración y en el ministerio de la palabra. Persistir en la oración y el ministerio de la palabra. O sea que ellos van a sencillamente ahora a dedicarse a lo que es su llamado y su ministerio. Cuando se nos dice que ellos iban a persistir en la oración, significa que ellos iban a poner momentos para adorar y orar en público y en privado, y lo mismo el ministerio de la palabra. Tenemos un ejemplo de eso en Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos 1, 14. Vamos a ir rápidamente aquí. Si todos perseveramos unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Vea conmigo ahora Hechos 2:42, donde se nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, estaban teniendo reuniones de oración. Estaban teniendo reuniones donde se partía el pan, la cena del Señor, y donde se tenía comunión los unos con los otros. Y vean el capítulo 3, versículo 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Así que mire, ellos también estaban liderando un grupo que subía al templo de Jerusalén para poder orar. Estas eran reuniones de oración que ocurrían en el templo de Jerusalén 3 veces al día. La comunidad judía sigue haciendo eso el día de hoy. Ora durante 3 veces al día en la sinagoga. Pues eso es el caso que está pasando aquí. Bien. También tenemos un ejemplo del ministerio de la palabra de Dios en 5:42. Véanlo conmigo. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Note por favor que dice que todos los días en el templo, es decir, en lugar público, y por las casas, en lugar privado, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué era el ministerio entonces que tenían? Orar, organizar reuniones de oración, pero también enseñar y proclamar a Jesucristo, públicamente y por las casas. Así que ellos van a dedicarse nuevamente al llamado que Dios les ha dado, y se nos dice que la congregación ahora va a agradarse de esta propuesta, dice el versículo 5, y se agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Eso de prosélito significa que él había sido un converso del pueblo gentil al pueblo judío. Pero son 7 los cuales la congregación va a buscar, va a elegir y finalmente va a presentar, porque los van a llegar a presentar delante de los apóstoles. Pero me llama la atención porque dice que ellos eligieron efectivamente a personas llenas del Espíritu Santo. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de sabiduría. Y Esteban, al que vamos a ver más adelante, es uno que estaba verdaderamente lleno del Espíritu Santo. Nos vamos a adelantar, el versículo 10 dice allí: pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban hablaba con un espíritu y con una sabiduría. ¿Se da cuenta? Esa es una marca de uno que está siendo llamado para ayudar en la obra de Dios.
de un diácono. Es uno que tiene sabiduría, sabiduría de la palabra de Dios. Y tiene un espíritu, es el Espíritu Santo, que lo anima a hablar la palabra de Dios de una manera con firmeza y convicción. Pero como hemos dicho en el versículo 5, pues la congregación ha buscado, elegido y presentado pues ahora estos 7 hombres. Esos hombres están llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. En Efesios 1:17 vemos ahí pues justamente que se nos habla del sello que tienen estos hombres. Efesios 1:17. O la marca distintiva que tienen estos hombres. Dice ahí, Pablo está orando aquí, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que mire, alguien dice, quiero servir en la obra del Señor, quiero ser un diácono. Pues primero tiene que ser una persona que está lleno del espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Tiene que entender la palabra de Dios, tiene que amar la palabra de Dios, tiene que entender la obra de Dios, tiene que entender quién es Jesucristo. Y tiene que entender que Él está edificando su iglesia. Y entonces esta persona recibe este llamado de parte de Dios para venir a servir, ayudar, apoyar la obra de Cristo mismo. Porque esta es la iglesia de Cristo, ¿sabes? La casa de Cristo, es la casa de Él. Él dijo, edificaré mi iglesia, y los diáconos son aquellos ayudantes que vienen a servir para que las cosas sucedan. Nunca podemos descansar solamente en lo que hacen los pastores, ¿verdad? Tiene que ver estos ayudantes. Y le digo, en muchas ocasiones pueden tener nombre y pueden ser ordenados, como vamos a ver que estos lo son. Pero le digo, no se trata solamente de tener el título para servir. ¿Sabe cómo es que se llega a tener el título? Al servir. Nunca ordenamos o comisionamos personas solamente porque quieren tener el título. Primero muestra qué es lo que son. Primero muestra qué es lo que hacen. Y porque demuestran lo que hacen, entonces están mostrando lo que Dios está haciendo en el corazón de ellos. Y de esa manera es que ellos pues van a ser presentados delante de los apóstoles. Así que ya les he dicho que han sido convocados, había una causa, había un consejo, había una continuación. La congregación ha buscado, elegido y presentado, y ahora van a ser comisionados. Eso nos dice el versículo 6. Dice, a los cuales, dice, presentaron ante los apóstoles, es decir, que los pusieron delante, dice el griego. Y por cierto, ¿para qué los ponen delante de los apóstoles? Para que los hombres de Dios puedan discernir, decidir y designar. Porque a veces la congregación puede cometer errores también. Pero por eso es que están orando los hombres de Dios. Los apóstoles están orando y pidiendo la sabiduría divina, diciendo, Señor, ¿a quién has designado para que tome parte en este misterio? Así que ellos pueden discernir quiénes son estos que el Espíritu Santo mismo ha equipado. Ellos van a decidir y ellos van a designarlos. Nos dice ahí en el versículo 6 que los apóstoles, habiendo orado, les impusieron las manos. Y por cierto, esto es algo muy interesante porque algunas personas tienen toda una idea equivocada de lo que es imponer las manos. Hoy día hay mucha ligereza, muchos ministerios que supuestamente dicen que imponen las manos, etc. El imponer las manos tenía que ver con la señal de aprobación, tenía que ver con el respaldo de los apóstoles, y tenía que ver con que los apóstoles iban a orar por esta persona para que se mantenga fiel en el ministerio al que Dios les había encomendado. Así que esto era la comisión, esto era como una ordenación, lo que se llama hoy día, ¿no? Estaban siendo ordenados formalmente
para que ayuden en la edificación de la iglesia de Cristo, para que sean ayudantes oficiales de la iglesia de Cristo, de los apóstoles en esta tarea, de los líderes. 7 ayudantes que son elegidos para servir, y eso es el servicio de la diaconía. Algunos dicen que no necesariamente este es el diaconado aquí, pero yo creo que hay una buena posibilidad de que este es el comienzo de lo que realmente se desarrolla como el ministerio del diaconado. Pero yo le dije en primer lugar que le habíamos preguntado el texto cuál fue la causa del problema en el capítulo 6, versículo 1. En segundo lugar, yo le dije qué medidas se tomaron para resolver este problema, capítulo 6, versículo 2 al 4. Y ahora estamos viendo el tercer punto, que nos dice cuál fue el resultado. Eso es el versículo 7 del capítulo 6. Y el resultado que vemos aquí, en primer lugar, es que el problema fue solucionado. La palabra fue predicada y la población del Evangelio fue multiplicada. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice ahí, crecía la palabra del Señor. Esa es la palabra griega euxamen. Y significa que sencillamente la palabra de Dios continuó creciendo y sin parar. En otras palabras, la exposición de la palabra de Dios aumentó, es lo que significa. ¿Por qué? Porque los apóstoles ahora tenían el tiempo para dedicarse a orar y para dedicarse a apuntar a la gente que ellos estaban viendo que el Señor iba a llamar al Evangelio, para ir al templo en Jerusalén, para que ellos puedan hablar la palabra de Dios públicamente y por las casas. Entonces ahora dice que el resultado de esta exposición de la palabra de Dios, y quiero que note qué es lo que hace el crecimiento, qué es lo que hace la explosión, porque aquí no se está hablando de métodos de mercadotecnia. Aquí no hay luces, aquí no hay humo, aquí no hay guitarras con distorsión, aquí no hay baterías electrónicas, aquí no hay rayos láser. ¿Qué es lo que hay? ¿Sabe lo que hay? La palabra de Dios. Dice ahí que la palabra del Señor crecía, aumentaba sin parar la exposición de la palabra de Dios. Y la consecuencia es que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y esto es impactante porque se nos dice ahí también que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea que era tan impactante el ver la predicación objetiva de la palabra de Dios, de Cristo que había muerto y que había resucitado y que ahora ofrecía el perdón a esos mismos sacerdotes que hicieron el complot de mandarlo a la cruz. Estaba siendo de tan impacto que muchos obedecían a la fe y venían a la fe en el Señor Jesucristo, se bautizaban y conformaban parte ahora de la congregación de cristianos en Jerusalén. Como conclusión, queremos decir que todo problema serio en la iglesia da la oportunidad a los líderes y a los miembros de descubrir las soluciones y los cambios que se deben tomar para preservar la unidad de la iglesia. Es hermoso ver aquí en este comienzo, si se quiere, de la iglesia ahí en Jerusalén, como ellos no le van a dar lugar al diablo y lo que van a hacer sencillamente es tomar esta oportunidad de un problema que se presenta para tomar decisiones y proveer soluciones, hacer cambios para preservar la unidad de la iglesia, para que la iglesia funcione de una manera cohesiva. Así que siempre que tenemos un conflicto en la iglesia, escúcheme, y esta es la aplicación para nosotros hoy, una aplicación directa. Lo que hacemos nosotros es que observamos cuál es el problema. No murmuramos, porque la tendencia natural es siempre observar y luego murmurar. Pero ese no es vamos a decir así, a lo que nos llama el Señor, ¿no? Nos llama primero a observar, luego a orar y luego a obrar. ¿Qué son las decisiones, los pasos que nosotros podemos tomar para nosotros darle prioridad a lo que tiene prioridad y suplir la necesidad que se necesita?
Así que observamos, oramos, operamos, finalmente optimizamos. Eso es lo que hacemos. Optimizamos. Así que hemos llegado pues justamente a entender que todo problema nos da la oportunidad de tomar decisiones, de hacer cambios que produzcan un beneficio espiritual con el fin de no darle lugar al enemigo. Esa es nuestra proposición inicial y así terminamos. Que el Señor nos dé la gracia. Amén. El Señor nos dé la gracia nuevamente para observar, orar, operar, optimizar nuestro servicio al Señor dentro de la iglesia. Vamos a orar en este momento. Padre,